¿Quieres saber cuáles son las fases de una sesión de coaching y qué hay que hacer en cada una de ellas? Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. Hola, bienvenido a tu canal de coaching, soy Liliana, gracias por estar aquí. Si es la primera vez que te encontraste alguno de estos videos en el internet, bueno, excelente, quédate conmigo, suscríbete y únete al grupo. Aquí tú y yo principalmente vamos a estudiar coaching profesional. Vas a ver que en este canal la mayoría de los videos están relacionados con la metodología, así que si tú eres una persona que le interesa estudiar coaching, o bien sea que ya eres un coach certificado, que tienes experiencia y que tienes una práctica de coaching, bueno, llegaste al lugar correcto, porque este canal está lleno de recursos y de información que puedes utilizar para mantener la educación continua alrededor de la metodología del coaching, pero también para que vayas reforzando tu práctica, para que vayas tomando notas de algunos conceptos y que repasemos juntos toda esta información importantísima que te va a ayudar a destacarte en el mercado y a ofrecer un servicio de calidad. Tú seguramente ya lo sabes que una sesión de coaching generalmente es una reunión que vas a programar con tu cliente que va a tener una duración promedio de 40 a 60 minutos generalmente, en donde le vas a ayudar a que la persona se acerque a las metas que está buscando. Esta sesión puede ser parte de un proceso de coaching. Ahora, esta sesión, ¿para qué es importante que tú sepas las diferentes fases? Bueno, para que te puedas responder una pregunta de decir, bueno, ¿qué tendría que suceder en esa sesión? En esta sesión de coaching, ¿qué es lo que tendría que pasar? Bueno, de forma fácil, tú dirías, bueno, pues claro que tiene que haber un inicio y un cierre de sesión, por supuesto. Tiene que haber un inicio. Ahora, idealmente, ¿qué debería de suceder al inicio de una sesión de coaching? Bueno, principalmente tú le darás la bienvenida a tu cliente, puedes consultar si es que existe alguna duda en relación a la información logística. Por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia de las sesiones de coaching? ¿Cuál es la duración? O si tiene dudas relacionadas con el costo o algún tema que se haya quedado pendiente antes de entrar en materia. Ahora, después de ese inicio de sesión, es importante que sigas a la siguiente fase, que es utilizar el diálogo como método de indagación y descubrimiento. Ahora, ¿para qué queremos descubrir o comenzar a indagar? Bueno, simplemente para consultar con nuestro cliente cuál es la razón por la que quiere tomar sesiones de coaching o qué es lo que se quiere trabajar en esa sesión de coaching en particular, para de ahí seguir a la fase siguiente, que es descubrir cuál es el tema principal de la sesión de coaching. Ahora, acá es importante que tengas presente que no siempre el tema de la sesión está relacionado con la meta del proceso. Y acá esta es una diferencia puntual que es importante que tengas presente. Sesión de coaching no es igual a proceso de coaching. El proceso de coaching puede incluir 2 o más sesiones. Así que en esa sesión en particular puede ser que probablemente tu cliente quiera hablar de algún tema en particular o quiera enfocarse en un tema muy específico. Así que por eso una de las fases de la sesión de coaching, de las principales, es descubrir cuál es el tema de esa sesión de coaching. Ahora, por supuesto que estos temas idealmente deberían estar relacionados con la meta, pero no siempre sucede. ¿Por qué razón o cuándo se da este tipo de situaciones? Bueno, puede ser que a lo mejor la persona tenga una meta muy puntual en coaching empresarial, pero quizás ese día, en esa sesión en particular, tiene otra cosa que le preocupa, o de pronto durante los días previos sucedió alguna situación extraordinaria y ahora quiere aprovechar ese tiempo para hablar con el coach y para poder enfocarse en un tema completamente diferente. Así que por esa razón, esa siguiente fase dentro de la sesión de coaching es enfocarse en descubrir y clarificar cuál es el tema de la sesión. Bueno, una vez que ya se ha descubierto y que se ha clarificado cuál es el tema de la sesión, entonces la siguiente fase de esta sesión de coaching sería realizar intervenciones. Ahora, si es la primera vez que escuchas este término, es muy fácil. Una intervención es todo aquello que hace el coach durante una sesión de coaching. Por ejemplo, una pregunta puede ser una intervención, la aplicación de un cuestionario puede ser una intervención, la escucha puede ser una intervención. Así que todas esas acciones que de pronto realiza el coach desde el inicio o entre el
inicio y el término de la sesión, a eso le llamamos intervenciones. Así que esa siguiente fase es realizar intervenciones, continuar el diálogo, ayudarle al cliente, seguir brindando ese acompañamiento para que la persona pueda avanzar en ese tema o en esa meta particular de la sesión de coaching. Ahora, una vez que ya hemos realizado diferentes intervenciones, que le estamos brindando acompañamiento de calidad a nuestro cliente para que se acerque al objetivo de esa sesión de coaching en particular, una siguiente fase de la sesión de coaching sería dar retroalimentación. Ahora, con retroalimentación no me refiero a hacer una forma de coacheo directiva, en donde prácticamente le vamos a dar instrucciones o una serie de pasos a seguir para alcanzar el objetivo, sino más bien es dar retroalimentación en general en esa sesión de coaching cuando sea aplicable. Ahora, después de esa fase, una siguiente sería definir tareas. Y aquí, al final de este video, te voy a compartir otro enlace hacia otro video que es importante que lo veas y le prestes atención, que es quién define la tarea, si el coach o el cliente. Ahora, independientemente de quién defina la tarea, es importante que para efecto de las fases de una sesión de coaching tengas presente que idealmente es importante definir una tarea. Ahora, si tú me dices, pero Liliana, ¿es obligatorio que en todas y cada una de las sesiones de coaching que tenga con mi cliente debo de dejar una tarea o se debe de quedar pendiente una tarea? Bueno, la respuesta es no, no necesariamente, porque habrá ocasiones en que simplemente no dejamos una tarea en particular. Ahora, el beneficio, por otro lado, yo te diría de esta forma, el beneficio de dejar una tarea en una sesión de coaching es que la persona se pueda acercar más rápidamente a las metas que está buscando. Al definir tareas o esos siguientes pasos que va a hacer en lo que se vuelven a ver para una siguiente sesión de coaching, pues por supuesto que acá la persona va a tener oportunidad para poner en práctica lo que se ha trabajado y de esa manera va a ser más fácil que se logren los objetivos. Así que ese es lo relevante de esa fase de la sesión de coaching. Y por último, después de que se ha definido las tareas, de que se han tomado y que se ha conversado en relación a los aprendizajes, en relación a cualquier duda que se pueda tener durante esa sesión de coaching, entonces vamos a proceder al cierre. Y el cierre de sesión de coaching, pues eso implica tal cual que tú consultes con tu cliente si tiene alguna duda, si hay algo que haya quedado pendiente o incluso hasta se puede pedir en algunos casos retroalimentación, ya sea sobre tu desempeño, sobre la sesión de coaching o sobre el proceso en general. Así que bueno, ahora ya lo sabes, esas son las diferentes fases que debe tener cada sesión de coaching para que las tengas en mente y tal cual hagas esa preparación antes de reunirte con tu cliente sobre cuál es la estructura ideal que debería de tener esa sesión de coaching, pero también qué es lo que debería de pasar y qué fases deben de suceder en toda reunión con tu cliente. Así que bueno, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.